Y esto es lo que Dios está hablando ahorita, especialmente a nosotros. Quiero que vayamos al libro de Isaías capítulo 55, 8 y 9 y Jeremías 29, 11. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro que esperáis. Amén. Levanta tu mano derecha y la otra ponla en tu corazón y ora esto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dispongo mi corazón para recibir tu palabra. Para recibir tu palabra. Háblame. Yo escucho. Que yo sea tierra fértil. Que yo sea tierra fértil. Donde tu palabra dé mucho fruto en mí. De mucho fruto en mi mente se alinee contigo. Mi mente se alinea y contigo. Mis pensamientos. Los sujeto a tus pies. Para que te oigan. Y te obedezcan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Acabamos de leer, pueblo de Dios, que los pensamientos del Señor para nosotros son mucho más altos. No son exactamente nuestros pensamientos en mayor de las ocasiones. Que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, porque Él tiene un futuro escrito para nosotros. Entonces, Dios no tiene pensamientos de mal, aun cuando fallamos, aun cuando tropezamos, aun cuando cometemos errores, sus pensamientos son de paz. Porque, mire, si usted lee toda la Biblia, los 66 libros, le he dicho que es una historia de redención. Y usted siempre verá que aunque reprendía a veces al pueblo de Israel, aunque a veces el pueblo de Israel fallaba, Dios siempre termina redimiéndolos y dándoles un futuro para ellos de salvación. O sea, Dios siempre ha querido darnos salvación, redención, darnos un futuro seguro, un destino que Él escribió para nosotros. Pero nosotros, la humanidad, a veces en nuestra necedad escogemos destinos alternativos que no son los que Dios diseñó para nosotros. Ahora, déjame hablarte de ese camino a tu destino. El destino, iglesia, déjame te hablo primero del destino alternativo. ¿Cómo es que se forma? Nuestro camino se forma con la cultura familiar. Todos nosotros tenemos antepasados, ancestros. El único que no tuvo ancestros fue el Señor Jesús. Venía del linaje de David, salió del linaje de David, pero Él no nació por voluntad de hombre y mujer. Amén. Pero toda la humanidad tenemos ancestros. Somos descendientes de alguien. ¿Dicen amén? Sí. Ok. Entonces, esa cultura familiar es lo que le da forma a nuestro camino. Nosotros le damos forma a nuestro camino personal con nuestras decisiones que tomamos a diario. Por eso los pies en la Biblia tipifican decisiones. Tus decisiones son tomadas o basadas en nuestras emociones. Nuestras emociones son nuestra manera de pensar y el carácter que hemos formado en nosotros. Es como nosotros tomamos decisiones y esas decisiones es como forman el camino a un cierto destino.
Amén. Entonces, hoy muchos dicen, ay, ¿por qué me va así? Que Dios no me oye. No, es que tú estás caminando ahí vas en un destino alternativo, no en el que Dios escribió para ti. Hasta que llega Cristo a tu vida es cuando recibimos luz para llegar al destino original, al destino que Dios escribió por nosotros. Sin embargo, aún ahí muchos no llegan a ese destino. Y vamos a entender por qué. ¿Se acuerda de la historia de las vírgenes, de las 10 vírgenes? Quiero enfocarme en las 5 sabias. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 25, 1 al 4. Este es el Señor Jesús hablando. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran sabias y 5 eran necias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite para sus lámparas, mas las sabias llevaron aceite extra para sus lámparas. Ok, aquí el Señor Jesús nos habla de 10 vírgenes, 5 necias y 5 sabias. Ahora, esta es la condición de toda la iglesia de Jesucristo en general. Hay parte de la iglesia viviendo en necedad y hay parte de la iglesia viviendo en sabiduría. ¿Quién escoge? Nosotros. Vamos a entender mejor esto. Las 10 vírgenes todas tenían lámparas. Tanto las necias como las sabias tenían lámparas. El tener la lámpara no era lo que distinguía realmente de la una de la otra. Todas tenían aceite en su lámpara. Y todas cabecearon y se durmieron. Entonces vemos que concedían en tener lámparas, concedían en tener aceite en sus lámparas y concedían en que se durmieron. No nomás se durmieron las necias, las sabias también. Pero 5 de ellas, ¿qué era lo que las diferenciaba? Las lámparas no, el aceite en la lámpara no. Lo que hacía la diferencia era el aceite extra. Entonces, hay 2 contextos acerca del aceite. Ya hemos hablado en otra ocasión de los vendedores de aceite, ¿se acuerdan? Que es el aceite exacto, la santidad, la oración, el forjar tu carácter, etc. Pero hoy te quiero hablar de algo que mucho predicador no ha notado en esta historia de las 10 vírgenes. Y quiero hablar de ese otro contexto. ¿Cuál es ese contexto? La sabiduría. Porque dice muy claro que 5 de ellas eran necias y las otras 5 que eran. En otras palabras, lo que salvó a 5 de ellas fue la sabiduría. La sabiduría. Y eso es donde quiero enfocarme. Las 5 lámparas de las vírgenes sabias. Me preguntaba, Señor, ¿por qué pusiste ejemplo de 5 y 5? Vamos a entenderlo mejor. El Salmo 119, verso 105, dice muy claro: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? ¿Lumbrera a qué? A mi camino. Ok, la lámpara tipifica la palabra. Pero para que la lámpara esté alumbrando, necesita aceite. Y si ese aceite se te acaba, la lámpara
se apaga y ya no, tu lámpara ya no alumbra. ¿Qué es esto? Que la palabra ya no te está haciendo luz porque no hay aceite extra. Wow. Por falta de sabiduría. Y cuando él preguntaba, ¿por qué usaste el número 5? El número 5, ¿qué número es? Gracias. Gracia. ¿Qué letra hebrea es? Hey. G. ¿Qué es la letra G? El Aliento. Espíritu de Dios, aliento, vida. Yes. Entonces, las 5 hicieron buen uso, las 5 sabias hicieron buen uso de la gracia de Dios. Wow. Las 5 necias quisieron abusar de la gracia de Dios. Wow. Y ahorita lo vamos a entender mejor. Miren, estaba hace meses atrás, creo que fue todavía el 2025, en uno de mis devocionales en mi oficina, cuando el Espíritu de Dios me dio a orar por estos 5 dones. Y aquí se los impartí en una prédica. Se recuerda: sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia y prudencia. Y estudiando esto es lo que el Espíritu me mostraba. Las 5 lámparas de las 5 sabias son sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia y prudencia. Wow. Eso es lo que tenían estas 5 sabias. Por eso se salvaron. Porque había sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia y prudencia. Por eso en algunas versiones, en vez de decir vírgenes sabias, dice vírgenes prudentes. Porque la prudencia es manifestación de la sabiduría. Wow. La prudencia te lleva a tener extra. No, pues ahí es lo que Dios me quiera dar. ¿Y tu extra? Wow. O sea, tienes para ti, pero tienes para dar. Pues yo me voy con Él porque Él me salvó. ¿Y cuántos has salvado tú? ¿A cuántos has alcanzado tú? Porque te salvó para que te multipliques. Amén, amén, así es. Entonces, pueblo de Dios, lo que salvó a estas fue la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios no soporta, es el menosprecio a el conocimiento. Miren lo que dice Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Cuál pueblo? ¿El pueblo de quién? De Dios. ¿Cómo? Dios mismo está diciendo que su propio pueblo fue destruido. El pueblo fue destruido. No, yo soy pueblo de Dios, a mí nada me pasa. ¿Seguro? Santo. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Ay, santo. Si tú rechazas el conocimiento, Dios no nomás te hace a un lado, sino también se olvida de tus hijos. Ay. ¿Por qué? Porque esto es lo que hicieron las necias. ¿Por qué les llaman necias? ¿Qué es la necedad? La necedad, iglesia, es el enemigo del conocimiento. Es el enemigo de la sabiduría, de la revelación, de la prudencia e inteligencia. Y ¿sabes lo que produce? Desobediencia. Wow. Eso es lo que produce.
vamos a entender el futuro, porque el futuro, hablar de futuro es hablar de nuestro destino. La profecía tiene ese propósito de darte un adelanto de tu destino. La profecía, la palabra profética, es lo que Dios hace, te muestra parte de tu destino. Pero mostrarte no quiere decir que ya llegaste. Y esto es lo que muchos no entienden. ¿Y por qué Dios te muestra parte de tu destino? Para que tengas una imagen en tu entendimiento y esa imagen derribe la necedad en ti. Entonces, la profecía, ¿cuántos de ustedes tienen una palabra profética dada por Dios? Amén. ¿Cuántos no tienen, no han recibido una palabra profética? Levante su mano. Y los que no la han levantado ni uno el otro. Dijo Eugenio Derbez, que alguien me explique. Entonces, pueblo de Dios, ¿han visto la manifestación de esas palabras proféticas? Amén. Amén. ¿Todas o les faltan unas? Ok, vamos a ver por qué falta. De la profecía al cumplimiento hay un estrecho, hay un camino de preparación. Hay un camino de preparación. Y en ese camino está listo. Nadie trajo tomate ni nada con calentarme. Porque le voy a hablar la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Dicen amén? ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. ¿Cuántos quieren ver toda palabra profética cumplida en usted? Amén. ¿Cuántos quieren llegar al destino que Dios le escribió para usted? Amén. Ok, entonces va a recibir esta palabra. Sí, amén. Déjame te hablo de los patrones. Estoy hablando del contexto de un patrón, de una forma, no del patrón del trabajo. Que así, el pastor dijo que por culpa de mi patrón. No estoy hablando de los patrones, ¿okay? De ese tipo de patrones, sino los patrones de tu vida. En algunos casos, los patrones son más poderosos que lo profético que tú has recibido. Y te voy a explicar por qué. Tus patrones de vida son tus peores enemigos del cumplimiento de esa palabra que tú esperas. Wow. La razón es porque tus profecías, algunas no se han cumplido o no se están manifestando, es porque tu patrón está peleando contra ellas. Wow. Y tú reprendes al maligno y pides apoyo de oración, que porque los achichinches no te dejan, te estorban a llegar a ese cumplimiento. ¿Tienen calor, iglesia? Sí. Sí, Brian, sí puedes prender el aire. Entonces, pueblo de Dios, los patrones se levantan en contra de tu palabra profética. No es el maligno, es el patrón de vida. Recuerda que empecé hablándote de que hay destinos alternativos, que se forma ese camino con la cultura del hogar, con la manera de pensar y nuestras emociones. Porque todos nosotros fuimos formados de cierta manera. No todos fuimos formados igual. Todos fuimos formados con las palabras buenas y malas que recibimos en casa, en la escuela, con los amigos, etcétera, etcétera. Se fue formando nuestro camino. Y ese camino formó un destino alternativo. Entonces, cuando viene el Señor Jesús, por eso te dice, hay que nacer de nuevo. Por esa razón. De hecho, arrepentimiento viene de la palabra griega, que es la palabra metanoia. ¿Y metanoia qué quiere decir? Cambio de mente. Cambio
mi manera de pensar. En otras palabras, cuando la Biblia nos habla de arrepentimiento, lo que realmente Dios nos está diciendo, cambia tu manera de pensar, porque todos pensamos como fuimos formados. Y todos justificamos nuestra manera de pensar cuando es necia por cómo fuimos formados. Y pensamos que Dios se tiene que ajustar a ello. Y no es así. Él no te salvó para hacerse a tu manera. Él te salvó para transformarte a su manera. Amén. Amén, amén. Porque a su manera está el destino que Él escribió para ti. Amén. Entonces, pueblo de Dios, esos patrones se levantan en contra de tu cumplimiento. Y esos patrones es en los patrones de tu vida, como estás acostumbrado a hacer las cosas, a actuar, a reaccionar. Tus patrones de vida, Dios le dio profecía a los hijos de Israel cuando los sacó de Egipto. ¿Se acuerdan? Dios les profetizó por medio de Moisés. ¿Se acuerdan el encuentro con Moisés? Dios le dijo: ha subido el clamor de mi pueblo, he oído su clamor, ve, y la historia usted la conoce, si no lea Éxodo 3 y 4. Dios les prometió una tierra donde fluía leche y miel. Y un camino de Egipto a la tierra prometida de 40 días les duró 40 años. Por los patrones de su vida. Si Dios habló, no, Dios habló y se va a cumplir. No, mi hermano. La palabra profética está condicionada. La generación que salió de Israel entraron a la tierra prometida y eso convirtió a Moisés en un falso profeta. No. ¿Qué es lo que pasó? Que el pueblo de Israel en su necedad siguieron viviendo el patrón de su vida de Egipto. Sí. Por eso le dieron vueltas al desierto 40 años. El patrón de la vida de Egipto es lo que se levantaba en contra de ellos. Ellos vieron literalmente el poder sobrenatural de Dios. Yo he visto muchos milagros, incluso milagros creativos, pero jamás he visto que una lumbrera me haga calor. A una nube me tape el sol. En ese contexto, ya había algunos abusadores que, ¿cómo no? Paso a poco cuando sale la nube, no los conozco. Entonces, pueblo de Dios, ellos vieron sus zapatos, su ropa, 40 años no se les gastó. Necesitamos diseñadores así. Comprar la camisa bien que y luego la lavo, la llevo a la tintorería y ya se le quitó el color. Bueno, seguimos adelante. Ok. El patrón que ellos seguían no los dejó ver la manifestación de esa profecía. Su patrón fue su necedad. Viajaron en círculos hasta que murieron en el desierto. Y ese es el problema. Mucho pueblo de Dios camina en círculos. Y la gracia de Dios es suficiente. Pero le voy a decir una cosa. La gracia de Dios, tengo que tener cuidado como lo digo, no necesariamente para el envejecimiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que Dios un día me dijo: Carlos, mi gracia siempre va a estar ahí para ti. Te amo tanto que siempre te voy a perdonar y a levantar.
pero tienes un enemigo que debe de ser tu aliado. Se llama tiempo. El tiempo sigue corriendo. Los años siguen pasando. Y eso no se van a detener. El pueblo de Israel gastó sus 40 años en el desierto por su necedad. Eran necios. Esto es lo que pasó con las 5 vírgenes. Tipifican el Hijo de Dios necio. Es que yo así crecí, es que así me enseñó fulano de tal, es que así ya está. O en los peores de los casos, es que a mí me dieron una palabra y yo creo esa palabra sí, pero ¿cuánto estás caminando para el cumplimiento de esa palabra? Entonces, pueblo de Dios, el desierto es donde Dios te prepara para el cumplimiento y la manifestación de tu herencia. Dios ve en el desierto el trauma, el dolor, las heridas que recibiste, que se formaron en tu corazón, en tu formación, por cómo creciste, los abusos que recibiste. El Espíritu de Dios me está mostrando 2 mujeres que fueron abusadas de niña. Hoy el Señor quiere sanar esa herida y te quiere hacer libre. El Señor ve eso. El Señor ve eso en tu corazón y te ama tanto que te quiere sanar, te quiere hacer libre, quiere cerrar esas heridas. El tiempo no sana las heridas, esa es una mentira. Lo que hace el tiempo es que las escondes. Sí. Y se convierten en filtros. Y a través de esos filtros hablas, actúas, reaccionas, piensas, tomas decisiones y formas un camino alternativo a un destino que no es el que Dios tiene para ti. Porque sus pensamientos son de bien, no de mal, para darte un futuro bueno. Amén, amén. Para que llegues a las promesas, al cumplimiento de lo que Él ha prometido contigo. Porque Él sueña contigo. Él te formó, Él te crió y te crió con un propósito. Amén, amén. Y Él sueña con verte feliz, con verte que tú vives y cumples ese propósito. Amén, amén. Por eso Él quiere sanar esas heridas. Por eso es que hay un estrecho entre la palabra al cumplimiento, porque ese desierto Él quiere ahí donde Él ve todo lo que está lastimado, quiere sanar. Quiere libertarte de los pensamientos necios. Porque la necedad, iglesia, no es que escojamos ser necios. Literalmente hablando es porque son escudos en pensamientos que formamos para proteger donde hay heridas, donde hay grietas en el corazón. Y ese trauma y dolor, Dios quiere hacerte libre. ¿Por qué iba a hacerte libre? Porque el trauma y el dolor formaron un patrón. Forman un patrón en tu vida. Dios te ama tanto que quiere primero prepararte en el camino de su discipulado. Por eso le he dicho, el Señor Jesús no viene por cristianos, viene por discípulos. Amén. Y el discípulo obedece lo que su maestro le enseña. Para que seamos preparados, enseñados y maduremos, convirtiéndonos más a su imagen y semejanza. Déjame te hablo de los genes. La necedad, iglesia, se manifiestan patrones de ciertos estilos de vida en desobediencia.
cuando no obedeces, piensa por un momento en todo lo que has perdido por no obedecer, por no haber obedecido. Piensa un momento en todo lo que has perdido por tu falta de obediencia, por no haber esperado en Dios, por ser impaciente, por querer hacer las cosas a nuestra manera. Cuando la desobediencia está en nuestros genes, todo lo que tiene esa genética en el carácter interno de desobediencia es un patrón confiable. Es decir, que estás tan familiarizado en desobedecer que para ti es un estilo de vida normal. Y ya desobedeces por inercia. Ya es tu estilo de vida, no obedecer. Por poner un ejemplo, y disculpe si pongo ejemplo de niños, recuerden que soy maestro de niños. Es como decirle al niño, va de color rojo, y el niño agarra el azul. Y yo, ¿por qué lo pinta azul? Pues me dijo que lo pintara así, pero color rojo. Pues lo estoy pintando. ¿Obedeció? No. Pero él cree que obedeció porque lo está pintando. Pero como no conoce la obediencia, por inercia, él simplemente está coloreando como le da la gana y no lo ve mal. Porque es su estilo de vida. Santo Dios. Ouch. Háblanos, Señor. Amén, amén. 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 Sí. Entonces, ese patrón, iglesia, de desobedecer te está robando lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios quiere hacer. Es que toda mi vida yo he visto así las cosas. Por eso no hay cambios, no hay transformación. Y vas a terminar en el mismo final que tus otras generaciones pasadas. Porque estás haciendo todo igual. Hoy decide romper y cortar con eso. Amén, Y amén. deja que el Señor sane eso. Amén. Deja que el Señor sane heridas. Y ponga espíritu de obediencia en ti. Amén. Amén. Porque eso te está alejando de conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, amén. Sí, amén, amén. Sí, amén. Déselo fuerte al Señor, la verdad. Vamos a aprender a aplaudir al Señor. Eso yo lo tomaría para mí. Déselo al Señor. Es para Él, así que para Él lo mejor. Amén. Amén. Si es para mí, no le hace con que le haga así, hombre. Pero para Él lo mejor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando obedeces, si tú haces, escúchame bien, si tú haces lo que Dios te dice y se pierde lo que tú querías, lo único que perdiste fue el motivo de tu fe. Oh. Se lo vuelvo a repetir porque algunos se quedaron así. Si tú haces lo que Dios te dice y se pierde lo que tú querías, lo único que perdiste fue el motivo de tu fe. Wow. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? ¿Cuál es el motivo de esa fe que dices tener? ¿Qué te mueve? Mire, nunca se me va a olvidar, y en algunos
de ustedes ya han oído esta historia, pero nunca se me va a olvidar cuando el Señor me dijo que retomara el ministerio, que volviera a tomar el pastorado, porque yo había abandonado el ministerio por años. Y cuando el Señor me empieza a hablar, que me empiezo a preparar en oración, en una ocasión recuerdo que le dije: Señor, pero quiero volver a ver tus prodigios y milagros. Quiero volver a ver gente con cáncer siendo sanada. Quiero volver a ver gente sentada en silla de ruedas que se para y empieza a caminar. Y le estoy dice todo lo que quiero ver, y me para en seco y me dice: ¿por qué? ¿Sabe por qué me preguntó por qué? Porque quería ver qué respondía, si mi motivación a pedir esto era genuina y verdadera y no era que quería fama o un show. Cuando le contesté, me dijo: eso es lo que a mí me movía cuando estuve en la tierra, la compasión de la gente. Era la gente necesitada. Eso es lo que me movía a hacer los milagros que hice con ellos. El dolor de la gente. Entonces, pueblo de Dios, si tu fe es en algo que quieres, no es tiempo de escudriñar que mi fe esté en lo que Dios quiere, porque lo que queremos muchas veces está dentro del patrón que pelea contra el cumplimiento. Muchas veces son necedades. Y el Señor te quiere dar todo lo que está en tu destino verdadero. Amén, amén. Amén. Entonces, pueblo de Dios, cuando quieres algo que va en contra del conocimiento de Dios, el Señor no lo va a hacer. Entonces, los enemigos de tu destino, ¿se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl, Dios había estado hablando con el profeta Samuel y lo estaba preparando para ir a dar la unción sobre el rey Saúl para que su reino fuera establecido. Por eso le dije ahorita: piensa en todo lo que has perdido por no obedecer. El rey Saúl no obedeció. Hizo lo que le dio su gana. Justificó que tenía lámpara y aceite en su lámpara. Amén. Santo. Santo. Y su desobediencia no nomás le costó la pérdida total en él, sino también, escúchame bien lo que le voy a decir, también causó la pérdida total en sus generaciones. Porque Dios le dijo: hoy tu reino es cortado y de tu casa no habrá más rey. Tu desobediencia no nomás te afecta a ti, a mí, afecta a nuestras generaciones. Por eso dice: porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de qué? De tus hijos, nuestras generaciones. Entonces, pueblo de Dios, no, el rey Saúl no perdió todo porque no amara a Dios. Él amaba a Dios. Porque esa es nuestra primera excusa, pero es que yo sí amo a Dios. El rey Saúl también lo amaba, pero desobedeció. La desobediencia interna le robará el destino a tus generaciones.
Cuando desprecias el conocimiento, estás despreciando el aceite extra. Pero ¿qué es la gracia? No esté triste. Vamos a ver qué es la gracia en este punto. Es la oportunidad del arrepentimiento. Sí, con el rey Saúl el Señor Jesús aún no venía. Aún no venía a morir en la cruz del Calvario. Aún no vencía al infierno y la muerte y el pecado. Aún el maligno estaba legal en la tierra. Por lo tanto, se perdió todo con el rey Saúl en su linaje. Pero hoy hay gracia. La gracia es la oportunidad del arrepentimiento. Te tengo buenas noticias para que empieces a obedecer. Si tú hoy decides empezar a obedecer, la gracia te envuelve y el Señor dice borrón y cuenta nueva. Amén, amén. Lo que perdiste se perdió, pero he aquí hago cosa nueva contigo. He aquí te doy algo nuevo. Si tú te arrepientes de tu desobediencia y decides obedecer, si tú rompes esos patrones, si tú hoy renuncias a tu necedad y escoges ser mi discípulo, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Amén, amén, amén. Yo te doy un nuevo comienzo. Amén, amén. Eso es lo glorioso de la gracia. Sí, amén. Todo lo que ya perdiste no puedes borrar el pasado. Por eso Él dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago todo nuevo. Entonces, la gracia te da una nueva oportunidad del Señor Jesús con la obediencia para ver la manifestación de las palabras que te están pendientes a su cumplimiento. Solamente decide obedecer, iglesia. Obedece. Lo entiendas o no, obedece. No, pero ese pastor es que yo tengo que estar. Vamos otra vez con la necedad. Usted obedezca y luego pregunta. Amén, amén. Sí. Obedezca. Tú decides obedecer para que llegues a tu destino. Tu obediencia es la verdadera adoración al Señor. Yes. Decide obedecer. Decide renunciar a la necedad. Y realmente nace de nuevo. Porque al final de cuentas el arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar. No me puedo hacer a este tiempo, sino debo de ser transformado en la renovación de mi entendimiento para poder entonces comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida, buena, perfecta y agradable, y llegar al destino que Dios escribió para mí. Y cierro con esto. Salmo 119, verso 2 al 6 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando yo oraba esto,
Cuando yo uso este pasaje para hablar, Señor, los que te buscan no hacen iniquidad. Yo no quiero vivir en iniquidad. Tú prometes que el que te busca no anda en iniquidad. No importa cómo hayas caminado, cómo hayan sido los patrones de tu vida. Si lo buscas, Él te hace libre, Él te sana. Su gracia es suficiente. Lo que hayas hecho, los pasos que hayas dado, los patrones que hayas vivido quedan atrás. Si hoy tú decides obedecer al Señor Jesús, ser su discípulo, si tú hoy decides guardar su palabra en ti, póngase de pie, iglesia. Este es el camino, tu destino.